El camino de regreso a casa siempre traía esa mezcla de cansancio y expectación. Al cruzar la puerta, el conductor interurbano se encontró con su esposa, con los ojos húmedos y la sonrisa temblorosa que solo quien espera mucho sabe hacer. El shock llegó cuando entró en la habitación, algo en el aire, algo que lo hizo detenerse a medio paso. Ni se te ocurra irte de aquí durante una semana entera, susurró Elvira, rodeándole el cuello con los brazos con una determinación que no dejaba lugar a discusión. Sus brazos eran una invitación irresistible y André no dudó, la levantó en su regazo, oliendo el cálido aroma a pan recién horneado y vainilla, ese aroma que solo ella tenía desde que se convirtieron en marido y mujer. Tu jefe me roba 2 veces al mes, te arrastra hacia ese monstruo de metal, se quejó ella, fingiendo indignación, mientras sus dedos jugaban con su cabello. Explotar a los conductores es un delito, ¿o has olvidado que elegiste esta vida?, bromeó André, besándole la frente. Me casé con un camionero, ahora tengo que afrontar las consecuencias, respondió, antes de suavizarse. Regresaré en 3 días y te traeré algo hermoso de Astracán. Algo que hará que tus ojos brillen más de lo que ya lo hacen. El viento de febrero se colaba por las rendijas de las viejas ventanas del pequeño apartamento, su hogar durante solo un mes, desde su boda y luna de miel en Sochi, pagada con meses de ahorros. El edificio gris en las afueras de Novorossiysk no era un palacio, pero era de ellos. El trigo sarraceno se está acabando, anunció Elvira, finalmente liberada, con la practicidad que solo tiene un contable. ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Internet? Tu madre también llamó y preguntó si íbamos a Maslenitsa. Andrés sonrió y sacó la cartera del bolsillo. Hoy es el día de pago. Todo sale a la luz y no extrañaremos a tu madre. Le ajustó el cuello de la chaqueta, como si sacudiera el polvo invisible, un gesto tan automático como respirar. Mi contador personal, bromeó, mirándola profundamente a los ojos marrones. Alguien tiene que controlarlo, si no lo gastaremos todo en tonterías, como en aquel viaje. Sin tonterías, protestó André fingiendo ofenderse. Era nuestro mes de la miel, que costó meses de ahorro, recordó Elvira, pero la sonrisa delataba nostalgia. Y valió cada centavo. En mi memoria, las imágenes del mar invernal, la playa desierta, el sencillo albergue con vistas a los tanques de petróleo, y la felicidad que no se podía expresar con palabras. La próxima vez, Turquille, prometió André. O Egipto con un hotel de 5 estrellas, un buffet de lujo y hasta un pez dorado a tu gusto, se ríe. Soñador, le dio un codazo, regresando a la estufa. Voy a hacer borst como me enseñó Raísa Aripovna. Solo para que tengas una razón más para volver temprano. El camino era su reino. Al volante del Kamaz, André sentía el poder de controlar su propio destino, 20 toneladas de acero en el compartimento, 1000 kilómetros hasta Astracán, 2 días de ida y vuelta. Ese año el invierno fue suave y la M4 iba sorprendentemente libre. Campos inactivos y bosques dispersos pasaban como escenas de una película de ritmo rápido, mientras las voces desafinadas de Liube salían de la radio. Cantó golpeando el volante rodeado por el aroma del termo de café y gasolina, el olor de la libertad. Allí entre las infinitas llanuras, André estaba seguro, había elegido el camino correcto. El aumento de los precios del petróleo jugó a su favor. Los salarios de los camioneros estaban aumentando junto con la economía y el futuro parecía prometedor. En mi cabeza los cálculos daban vueltas, un apartamento de 2 habitaciones en un edificio nuevo costaría alrededor de 1,5 millones. Con lo que ganaban ahora, más el salario de Elvira, les alcanzaría para ahorrar en 5 años. Luego un hijo. La idea daba un poco de miedo, pero era natural. Elvira sería una madre increíble, cariñosa y firme como la suya. El móvil vibró en su bolsillo. Elvira se preocupó pensando que había olvidado el documento. No, un número desconocido apareció en la pantalla. André respondió por el altavoz. ¿Hola? Hola, Andriucha. ¿Lo reconoces? La voz estaba tan cerca que parecía venir del banco de al lado. Darinka. No podía creerlo. ¿De dónde vienes? Ah, entonces recuerda, se rió. Pensé que ya me habías borrado de tu memoria, ocupada con tu Elvirka. Darina Laskevich. La vecina, la reina del colegio, siempre metida en problemas. André, como todos los chicos de la calle, alguna vez estuvo secretamente enamorado de ella,
hasta que se dio cuenta de que Darina solo miraba a los mayores, los que tenían autos y dinero. Pensé que te habías ido a Moscú para siempre, dijo. Sí, André, cambiando de carril. ¿Cómo estás? Estuve en Moscú, pero no funcionó, respondió ella, y se le escapó una nota de decepción. Regresé a mi pueblo. ¿Y te casaste? Vi las fotos en las redes. Tu Elvira ha crecido, ¿eh? ¿Te acuerdas de lo flaca que estaba en el colegio? Mi mujer siempre ha sido hermosa, dijo André con firmeza. Ah, basta, se rió Darina. Me alegro por ustedes. De verdad. Dime, ¿pasáis mucho por Rostov? Casi todas las semanas. ¿Por qué? Nada, continuó. Quizás nos encontremos. Tomaremos un café, recordaremos los viejos tiempos. Aquí trabajo en un salón de belleza, un lugar de primer nivel. Si Elvira necesita un corte, le haré un descuento. Andrés sintió un vago malestar. Ya veremos, respondió evasivamente. Tengo que colgar, estoy llegando a una estación del PRF. Está bien, camionero, murmuró Darina. Cuídate. Y mantén mi número. Nunca se sabe. La llamada dejó un regusto extraño. Darina siempre había sido impredecible, pero había algo más en esas palabras. Andrés sacudió la cabeza y alejó sus pensamientos. Necesitaba concentrarse en el asfalto. El 14 de febrero llegó con un calor casi primaveral. Elvira estaba removiendo el borsch en la estufa cuando oyó girar la llave en la cerradura. Sorprendida, se dio la vuelta. André, no volverías hasta mañana. Estaba en la puerta, cansado, sin afeitar, pero con una sonrisa que iluminaba la habitación. En una mano un ramo de mimosas amarillas, en el otro una pequeña caja de terciopelo. Hoy es un día especial, dijo entregándole las flores. No podía perderme nuestro primer día de San Valentín como marido y mujer. Elvira se arrojó en sus brazos, olvidándose del borsch en el fuego. ¿Loco, condujiste toda la noche? Te extraño mucho, confesó, enterrando su rostro en su cabello. Y quería ver tu cara cuando la abriste. Le tendió la caja. En el interior, pendientes de granate rojo oscuro, rodeados de diminutas circonitas. Dios mío, André, ella exclamó. ¿De dónde sacamos el dinero para esto? En Astracán hay una joyería en la fábrica, explicó. Todo está a mitad de precio. Además, tengo un bono por una entrega urgente. Elvira presionó sus aretes contra su pecho. Son demasiado hermosos. Corrió hacia el espejo y se lo probó. Mientras ella se admiraba, Andrés se cambió de ropa y se acomodó en la cocina. El olor a borsch era una invitación. Me siento como si fuera un niño otra vez, dijo, respirando profundamente. Mamá recibió así a papá después de los viajes. Elvira le sirvió un plato lleno. Raísa Aripovna me dio el secreto, me guiñó un ojo. Dice que el camino al corazón de un hombre es a través del estómago, especialmente si es camionero. Durante la cena hablaron del futuro, el apartamento que comprarían, los hijos que vendrían después. Planes que poco a poco se fueron convirtiendo en certezas. Soñaron con la casa en el campo, ese proyecto que parecía lejano, pero no imposible. Ya verás, dijo Andrei, gesticulando con la cuchara, sus ojos brillando con una convicción que solo tienen los hombres enamorados cuando prometen el futuro. El jefe habló de aumentar los tipos. 1 año más, 2 como máximo, y conseguiremos la financiación. Lo que importaba en realidad era que pasara más tiempo en casa, suspiró Elvira, jugando con los dedos con el borde de su taza. A veces parecía que él estaba casado con Kamaz, no con ella. Una sombra cruzó el rostro de Andrei. Lo siento, amor, pero no tengo otra opción. Con mi historia, solo la escuela, el ejército, cursos de manejo, no puedo encontrar nada que pague tan bien. Lo sé, interrumpió Elvira, estrechándole la mano por encima de la mesa. No fue una acusación, solo nostalgia. Cuéntanos algo sobre el camino. ¿Alguna historia interesante esta vez? Andrei vaciló mientras removía la sopa que ya se estaba enfriando. ¿Sabes a quién vi en BR? Darina Laskevich. ¿La recuerdas? La chica de la siguiente clase. El nombre sonó como una chispa en el aire. Elvira frunció el ceño. Eso.
Por supuesto que lo recuerdo. La mitad de los chicos de la escuela perdieron la cabeza por ella. Estaba en una parada con unos tipos del Cáucaso en un jeep caro. Lleno de oro, bolso de diseño, continuó Andrei, como si las palabras salieran sin filtro. Debió haber encontrado otro patrocinador, dijo Elvira, con una risa seca. Siempre supe elegir el camino más fácil y rentable. No juzgues tan duramente, sorprendió Andrei, defendiéndola de repente. No sabemos cómo terminó su vida. Elvira lo miró intrigada. Era extraño oírlo hablar así. Ella también te volvía loca en la escuela, si no me equivoco. Tonterías, descartó la idea. Simplemente no creo que dependa de. Nosotros podemos juzgar. Una pausa. De hecho, ella llamó hoy. ¿Qué? La taza de Elvira golpeó el platillo con un clic. ¿Por qué? Solo para hablar, Andrei sintió un nudo en la garganta. De alguna manera consiguió mi número. Me preguntó si pasaba regularmente por Rostov. ¿Y qué respondiste? Su voz adquirió un tono helado. No mucho. Dije que estoy casada, feliz y ocupada. Intentó parecer una broma, pero sonó falso. Elvira apretó los labios. Darina es de las que ve a los hombres ajenos como un desafío, no como un límite. Basta. Andrei se levantó y la abrazó por detrás, con la barbilla apoyada en su hombro. ¿Encontraste un tema mejor para arruinar nuestra noche? Hoy es especial. Estoy aquí. Estamos juntos. Ella se dio la vuelta y le rodeó el cuello con los brazos, pero una sombra de desconfianza aún bailaba en sus ojos. Prométeme que tendrás cuidado, susurró. Personas como ella no aparecen por casualidad en la vida de un antiguo colega. Lo prometo, sonrió besando tu frente. Eres la única mujer en mi vida. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Se quedaron así, abrazados en la diminuta cocina del departamento alquilado, mientras afuera el día de febrero se desvanecía. Sin embargo, dentro de ellos ardía una esperanza obstinada, que ese amor resistiría todo. Pero el destino ya estaba tejiendo su red y ellos, sin saberlo, estuvieron a punto de enredarse en ella. Siento que esta vez vas a tardar más, murmuró Elvira, enmarcando su rostro entre sus manos. No fue miedo, no fue tristeza. Era algo más agudo, como una sensación que atravesaba la piel. La mañana del 15 de marzo amaneció con una claridad inusitada. El sol, un invitado raro en la primavera de Novorossiysk, inundaba de luz la cocina, refractándose en los pendientes granates de Elvira y proyectando reflejos rojos en las paredes. Andrei tragó saliva. Es solo un viaje más, amor. Rostov y vuelta. 3 días como máximo. ¿3 días? Repitió como si sopesara cada sílaba. Una eternidad. Se ajustó el cuello de la chaqueta y alisó las mangas sin arrugas. Era un ritual antes de cada partido, pero hoy sus gestos tenían una precisión casi desesperada, como si quisiera memorizar cada detalle de él. Déjame mirarte, preguntó de repente. Quiero recordar cada golpe. ¿Qué es eso? Andrei forzó una sonrisa, pero su inquietud creció. Se siente como si me estuvieras enviando a la guerra. Es solo un sentimiento, se frotó la sien. Tal vez sea la presión atmosférica, pero mi corazón no descansa. Ella se estiró para besarlo, lento, profundo, como si un beso posterior pudiera sellar una promesa. No fue un adiós de 3 días. Fue un adiós para quienes temen no volver a verse. Cuídate, dijo mientras se alejaba, con la voz quebrada. Y vuelve. No importa lo que pase, vuelve a mí. Andrei sintió el peso de la culpa. ¿Podría ser ese sentimiento que tenía hacia Darina? Sobre la llamada inesperada. Volveré, juró, abrazándola contra él. Y estaremos juntos de nuevo. Cuando salió del edificio y miró hacia atrás, Elvira estaba en el balcón, con la palma de la mano contra el cristal. El viento de marzo le revolvió el pelo y el sol la rodeó con un halo dorado, como un santo trágico en un cuadro antiguo. Así la conservaría en su memoria, luminosa y melancólica, icono de amor y premonición. La autopista M4 serpenteaba entre colinas y atravesaba la estepa que acababa de despertar del invierno. Andrei conducía con una concentración inusual, como si cada giro del volante fuera una decisión irrevocable. La despedida de Elvira nunca abandonó su mente.
Algo andaba mal. ¿Estarías enfermo? ¿O esconderías algo que no te atreviste a decir? Quizás eran solo miedos de las mujeres. El móvil vibró en la guantera. Pensó que era el despachador que confirmaba la llegada. Se detuvo al costado de la carretera y recogió el dispositivo. El número ya no era desconocido, ya no. Andriucha, por favor, necesito hablar contigo. Es urgente. Darina. Andrei miró fijamente la pantalla como si las palabras pudieran reordenarse. La voz de Elvira resonó en su mente: personas como ella no aparecen por casualidad en la vida de un ex colega. El instinto gritó: ignora. Borrar. Olvídate de ese número. Pero la memoria, traidora, le arrojaba imágenes como diapositivas: Darina de niña, con un rasguño en la rodilla, mientras él, aún niño, la ayudaba a llegar a la enfermería. La adolescente Darina, sonrojada mientras recibe sus felicitaciones de cumpleaños. Darina en el baile de graduación, bailando el vals, inalcanzable como una estrella. Los dedos, como si tuvieran mente propia, teclearon la respuesta: ¿dónde y cuándo? La respuesta llegó al instante. Café Trindade en la carretera antes de Rostov. Ser. Hola, esperando en cualquier momento. El Café Trindade era uno de esos lugares que solo existían para camioneros: letrero desconchado, asfalto agrietado en el estacionamiento, olor a diésel mezclado con el aroma de albóndigas baratas. Pero por dentro estaba limpio, abundante y relativamente acogedor. Andrei la vio nada más entrar. Darina estaba junto a la ventana, haciendo girar una taza de té frío entre los dedos. Esperaba encontrarme con la misma mujer segura y radiante que había visto en el desfile. Pero la Darina frente a él era diferente: profundos círculos bajo sus ojos, una sonrisa nerviosa que parecía más bien una mueca. Andriucha. Se levantó tan rápido que casi se le cae la taza. Gracias por venir. He estado esperando durante una hora. Pensé que no vendrías. El abrazo de saludo duró más de lo necesario y de ella salió el olor a cigarrillos baratos y un perfume demasiado dulce, nada como el suave aroma a vainilla de Elvira. Siéntate, dijo Darina cuando finalmente se alejaron. Ya te pedí borsch. Recordé que siempre te gustó. Gracias, respondió Andrei con cautela, colocándose al frente. Pero estoy de paso. Tengo poco tiempo. Sus ojos recorrieron cada rasgo de su rostro como si intentara descifrar un acertijo escrito con lápiz sobre papel arrugado. La belleza de Darina aún resistía, pero era una belleza fracturada, como un precioso jarrón reconstruido después de una caída, donde las grietas, incluso pegadas, delatan la historia del daño. Círculos oscuros bajo sus ojos como sombras de pintura corrida, un corte casi imperceptible en el labio inferior, el tic nervioso en la comisura de su boca. Todo en su límite gritaba, la delgada línea entre la desesperación y el colapso. ¿Qué pasó, Darina? Preguntó sin rodeos. La voz salió más dura de lo previsto. ¿Por qué me buscaste? Sus ojos se llenaron de lágrimas con una velocidad que lo tomó por sorpresa, como si alguien hubiera abierto un grifo escondido. ¡Ay, Andriucha! La voz se rompió en un sollozo ronco, casi animal. Sacó un pañuelo de papel arrugado de su bolsillo y se sonó la nariz sin ceremonias, sin importarle la escena que estaba montando. Es una vergüenza, Andrei. Una vergüenza. Finalmente las palabras salieron como un golpe: Ruslan murió. Un pesado silencio cayó entre ellos. Andrei sintió que su propio corazón latía más lentamente, como si el tiempo se hubiera espesado. ¿Por sobredosis? Adivinó, sabiendo ya la respuesta. Ella asintió y sus dedos aplastaron el pañuelo. Lo encontraron hace un mes, tirado en una guarida. Sus padres, la voz se apagó de nuevo. Son ricos, Andrei. Tienen gasolineras por todo el sur. Repudiaron a Ruslan cuando todavía estaba vivo. Ahora ni siquiera me dejan acercarme a la puerta. Me echaron a la calle. No puedo pagar el alquiler. Perdí mi trabajo en el salón. Se mordió el labio vacilante. Y todavía hay. ¿Qué? Presionó Andrei, sintiendo que se le cerraba el estómago. No, nada. Ella descartó la idea con un gesto brusco, como si espantara una mosca. El caso es que estoy en la mierda, Andriusa. Necesito 50.000. Me los prestaron.
Te juro que te los devolveré en cuanto me recupere. Ya me conoces, no soy así. Solo la vida. Sus ojos se clavaron en los de él, húmedos y desesperados, como los de un animal herido suplicando clemencia. Andrei escuchó las palabras, pero ya lo sabía, ese dinero nunca volvería. Y peor aún, ni siquiera tenía la mitad. ¿Y Elvira? La pregunta resonaba en su cabeza, pero delante de él estaba la niña que años atrás compartía caramelos en el recreo, que construía fuertes de láminas en el patio trasero, que escribía notas con corazones torcidos durante las clases. A Darina, que una vez se enfrentó a los matones de 9º grado por él. No tengo 50.000, admitió con voz pesada como el plomo. Como máximo 30. Es todo lo que tengo en efectivo. Su rostro se iluminó como si alguien hubiera encendido una bombilla detrás de sus ojos. ¿En serio? ¿No estás bromeando? Ella extendió su mano sobre la mesa y agarró la de él con los dedos fríos. Andriusa, me estás salvando. Sacándome del infierno. Las lágrimas volvieron a brotar, pero ahora eran diferentes, de alivio, de esperanza tan frágiles como el cristal. Te lo devolveré, lo prometo. Iré a Piatigorsk, me quedaré con una tía, conseguiré un trabajo y... Andrei le soltó la mano y cogió su cartera. 30.000 era casi el salario completo. En casa, tendría que inventarle una excusa a Elvira. ¿Pero cómo dejar que Darina se hunda? Apiló los billetes sobre la mesa, uno por uno, como si cada billete pesara una tonelada de culpa. Toma. Tómalo. No necesito una dirección. Si quieres devolverlo puedes encontrarme. Ella le arrebató el dinero con una velocidad que parecía casi obscena, como si temiera que él cambiara de opinión. Gracias, susurró guardando los billetes en su gastado bolso con movimientos ágiles. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Y entonces, como si se hubiera roto un dique, su rostro se derrumbó. Los sollozos llegaban en oleadas brutales y convulsivas, como las de un niño al que no le importa quién lo oiga. Perdóname, Andrei gimió, sus palabras se ahogaron. Soy un idiota. Arruino todo. Traiciono a todos. Torpemente se movió en el banco, se sentó junto a ella y pasó un brazo alrededor de los hombros de Darina como lo haría con una hermana menor. Cálmate, murmuró sin saber qué más decir. Va a funcionar. Eres fuerte. Siempre lo has sido. Ella se volvió hacia él, presionando su cuerpo contra el de él como si buscara calidez, refugio. Nadie me quiere, susurró contra su hombro con la voz apagada. Todos me dieron la espalda. Todos me traicionaron. No es cierto, protestó Andrei, aunque sabía que en cierto sentido, ella tenía razón. Tienes a tu tía, a tu hermana. ¿Cómo se llama? ¿Verónica? Y amigos, seguro. Darina levantó su cara húmeda y sus ojos hinchados. Solo que tú no me traicionaste, Andriusa, dijo en voz tan baja que él casi no la escuchó. Y entonces, antes de que él pudiera reaccionar, sus labios encontraron los de él. El primer momento fue puro shock, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Se quedó paralizado con la mente en blanco. Pero entonces algo despertó. Algo viejo enterrado bajo capas de responsabilidad y rutina, el fantasma del deseo adolescente por la chica más guapa del colegio, el recuerdo del sabor prohibido de la fruta demasiado madura. El agotamiento del viaje, el peso de los últimos meses, la lástima por esa versión destruida de la chica que una vez lo protegió y sí, esa atracción peligrosa, nunca realizada, que siempre había ardido silenciosamente. El beso duró unos segundos. O una eternidad. Andrei no podía decirlo. La realidad volvió como un golpe cuando Darina le susurró al oído, con voz cálida y urgente, ven conmigo. Me quedan unas horas hasta el autobús. La sangre se heló. Ante sus ojos apareció el rostro de Elvira, sus ojos claros y confiados, el presentimiento que había mencionado esa mañana. Pero todo eso se disipó bajo la ola de adrenalina, la euforia del momento, la sensación de estar al borde de un precipicio y por primera vez en años querer saltar. Lo que ocurrió después en la oscura despensa del café, Andrei lo recordaría más tarde como un sueño febril. Uno de esos sueños de los que te despiertas avergonzado, pero que en el fondo, desearías tener el coraje de vivir. Cuando ambos alcanzaron el clímax, fue Darina quien lo abrazó con fuerza,
como un náufrago agarrando un trozo de madera, antes de alejarse y bajar la mirada. Olvídalo, dijo con voz ronca. Tienes una esposa joven, eres feliz. Yo me las arreglo. Andrei se limitó a asentir, incapaz de pronunciar una sílaba. La culpa lo envolvió como una marea tormentosa, arrastrándolo hacia abajo. Tengo que irme, anunció Darina, vistiéndose con movimientos mecánicos. Gracias por todo. Ella se inclinó y le dio un ligero beso en la mejilla, esta vez amistoso, sin insinuaciones. Adiós, Andriucha. Cuídate y a tu Elvira. La vio irse, su frágil figura envuelta en su gastada chaqueta de cuero, su bolso deshilachado colgando de su hombro. En el último momento se giró y saludó con la mano, un gesto rápido, casi imperceptible, antes de desaparecer detrás de la puerta. Andrei permaneció sentado con la mirada perdida. Los labios todavía ardían por el beso, como si los hubieran quemado. En mi cabeza chocaban fragmentos de pensamientos que hice. ¿Cómo miro a Elvira a los ojos ahora? ¿La traicioné o fue solo un momento de debilidad que podría destruirlo todo? El tiempo parecía haberse detenido en aquel café lleno de humo al borde de la carretera. Solo el tic-tac de las manecillas del reloj de pared marcaba los segundos, acercándolo al momento inevitable, regresar a casa. Frente a la mujer que lo esperaba con una sonrisa y una olla de sopa en el fuego. No fue gran cosa, solo un momento de debilidad. Pero en el fondo de su alma sabía, algo irreparable había sucedido. Había cruzado una línea invisible y ahora, entre él y Elvira, se extendía una sombra, la sombra de su traición. March rugía fuera de la ventana. El viento procedente de la bahía de Temiuk doblaba los árboles como frágiles palos, lanzando chorros de lluvia helada contra las ventanas. Un trueno resonó a lo lejos, anunciando la tormenta que se avecinaba. La primera tormenta. Primavera, de esas que limpian el aire, pero que dejan atrás los árboles arrancados de raíz y la tierra fértil de los cerros arrasada por la inundación. Todo como dentro de él, una tormenta que purificaría, pero que no pasaría sin dejar cicatrices. El grito irrumpió en el sueño de Elvira como una aguja al rojo vivo. Agudo, lacerante, la arrancó del oscuro calor de la noche y la arrojó a la crudeza de una mañana de enero. Su primer pensamiento, los vecinos. La pareja de arriba acababa de tener un bebé, pero el llanto no cesó, se volvió más insistente, más cercano. Parecía venir de detrás de la puerta misma. Elvira tiró la manta a un lado. El reloj marcaba las 5:30. André no debía regresar hasta el mediodía, después del viaje a Krasnodar. Sus pies descalzos tocaron el suelo helado. El doble llanto no cesó. Se envolvió en un desagüe y se acercó a la puerta. Miró con cautela a través de la cerradura. El rellano estaba vacío. Quitó la cadena, giró la llave en la cerradura y abrió lentamente la puerta. Lo primero que vio fue una canasta. Grandes trenzadas con 2 letras bordadas en el forro de tela, DIP. En el interior, envueltos en mantas azules idénticas, 2 recién nacidos la miraban fijamente con caritas rojas de tanto llorar, pequeñas máscaras de desesperación. Al lado de la cesta una bolsa con biberones, botes de leche en polvo y paquetes de pañales. Elvira se quedó helada. No puedo creer lo que vi. No fue un sueño, no fue una alucinación, eran niños reales, allí, en el umbral de su casa. El llanto de uno de los bebés, más desgarrador, rompió su letargo. Se arrodilló y vacilante tocó la pequeña mano. SHHH pequeña, SHHH murmuró con la voz quebrada. ¿Qué estás haciendo aquí? Miró a su alrededor como si esperara ver a quien había dejado ese regalo vivo en su puerta. Pero el pasillo estaba desierto. Arrastró la cesta hasta el apartamento. No podía dejarlos allí, en el frío de las escaleras. Solo entonces se dio cuenta del sobreadherido a una de las mantas. Con dedos temblorosos desdobló la hoja de papel. André, perdóname por todo. Estos son tus hijos, Denis y Poliña. Tienen 2 meses, nacieron prematuros, pero ya son fuertes. Intenté criarlos solo, pero me di cuenta de que no podía darles una infancia digna. Me voy con Ahmet a Turquía. Tendremos un negocio, una nueva vida. Sé que eres un buen hombre y no los abandonarás. Si no puedes quedártelos, dáselos a buenas personas. Pero no los lleves a un orfanato.
Denis tiene el mismo aspecto que tú cuando eras niño. Tú, Darina. El mundo de Elvira dio vueltas. La habitación, que hace un minuto todavía era familiar y acogedora, de repente se volvió hostil, extraña. La carta se le escapó de los dedos inertes. Tus hijos, Denis y Poliña. 2 meses. Tú, Darina. Se volvió hacia la canasta y por primera vez, miró de cerca las caras de los bebés. Habían dejado de llorar, exhaustos. 2, un niño y una niña, tan pequeños. Su mirada se detuvo en el chico. Cabello oscuro, ligeramente rizado, ojos muy separados, esa misma barbilla con un pliegue característico. Un escalofrío recorrió su espalda. Allí reconoció los rasgos de André en las fotos de infancia que le mostró su suegra. La muchacha, en cambio, no recordaba nada de su marido. Era más bien una versión en miniatura de ella. Del otro. Elvira se dejó caer en el sofá, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Una sola idea rondaba por su mente: me traicionó. Quedé embarazada de otra. Creó una vida paralela. El tiempo parecía suspenderse en aquel apartamento donde ahora, además de ella, había otras 2 personas. 2 seres cuya existencia derribó todo lo que ella había construido en los últimos años. Una de las gemelas, la niña, empezó a llorar de nuevo. Elvira automáticamente se inclinó y levantó al niño. Era tan ligero como un pájaro. A través del fino condón, sentí que mi corazón latía más rápido. ¿Qué hago contigo?, susurró, más para sí misma que para los bebés. ¿Qué hago ahora con todos ustedes? La única respuesta fue un sollozo ahogado de la niña. 2 horas después, Elvira seguía sentada en el sofá, rodeada de almohadas, con los 2 recién nacidos durmiendo a cada lado. Los había alimentado con fórmula de los biberones que encontró en su bolso, les había cambiado los pañales, tratando de recordar cómo se hacía, hace mucho tiempo, cuando cuidaba a su sobrina. El móvil no salía de sus manos, pero no se atrevía a llamar a André. ¿Qué dirías? ¿Cómo transmitirías eso? El sonido de la llave en la cerradura le hizo estremecerse. André había regresado temprano. Elvirina. Llamó desde la puerta. Estoy en casa. Ella permaneció en silencio. Un nudo del tamaño de un puño le bloqueó la garganta. André entró a la sala y se quedó helado al ver la escena en el sofá. Se quedó quieto, su rostro palideció hasta adquirir el color de la nieve de enero más allá de la ventana. ¿Qué es eso? Su voz era un susurro ronco. ¿Quiénes son? Elvira levantó la vista y la mirada que encontró André estaba tan llena de dolor que éste retrocedió como si le hubieran abofeteado. Son tuyos, cariño, dijo con la voz temblorosa como un alambre de acero a punto de romperse. Tus hijos, Denis y Poliña. Darina te envía saludos. Le entregó la carta, todavía abierta a su lado. André agarró el papel y lo recorrió con la mirada en segundos. Su rostro se puso gris. Eso es un error, lo apretó entre sus dientes. No puede ser. No, Andriucha, Elvira habló en voz baja, pero cada sílaba cortaba como una cuchilla. No hay ningún error. Solo mira al chico. Es tu cara. André dio un paso hacia ella, pero ella levantó la mano deteniéndolo. No te acerques más. La voz había adquirido un tono metálico. Eres un traidor. Juró que yo era su única mujer, mientras se codeaba con su viejo conocido en Rostov. Entonces dime, ¿encontraste una segunda esposa en medio del camino? Elvira, te lo juro por Dios que no tengo a nadie más que a ti. Estalló André. Callarse la boca. Señaló a los bebés dormidos. Tu mentira me repugna. Aquí está la carta. Leer. Miró a los niños y luego al papel que tenía en las manos, aturdido. Elvira, te juro que no. Ahogado. Esto fue una pesadilla. Una especie de trampa. Esto no pudo haber sucedido. Entonces explícamelo, retó señalando a los gemelos. El Espíritu Santo no ha venido sobre vosotros. Uno de ellos es tu copia. Incluso los nombres, Denis y Poliña, como su abuelo y su abuela. André se acercó lentamente al sofá, se inclinó sobre la cesta y examinó el rostro del niño dormido. Se puso aún más pálido.
Sí hay una similitud, admitió casi inaudible. Pero eso no prueba nada. Podría ser una coincidencia. Y la carta también. ¿Coincidencia? La voz de Elvira se rompió en sollozos. ¿Y el hecho de que lleven el nombre de tus abuelos? Se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar una red invisible. Necesito explicarlo todo, murmuró. Conocí a Darina en marzo. Pidió dinero, 30.000. Di. Estaba desesperada, dijo que su novio había muerto por una sobredosis, dejándola endeudada. Sí, hubo un beso. Un único contacto, pero protegido. Elvira lo miró con una mezcla de incredulidad y disgusto. O sea, ¿todavía llevas condón en tus viajes? ¡Qué conveniente! ¡Qué predicción!, bromeó Elvira, con una risa amarga que parecía más bien un espasmo de dolor. Siempre preparado para cualquier cosa, ¿no? Incluso para hacer trampa. Andrei tragó saliva y sus palabras fueron como cuchillas en su pecho. No había excusa que no sonara como una mentira barata, ningún argumento que no se desmoronara al tocar esa cruda verdad. Fue entonces cuando el estridente sonido del timbre rompió el denso silencio del apartamento. Elvira se estremeció como si despertara de una pesadilla y cayera en otra. Esa debe ser mi madre, murmuró, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La llamé mientras te esperaba. Andrei sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Klavdia Matveyevna. Justo la persona que menos necesitaba en este momento. La suegra era como un tribunal ambulante, implacable, sin apelación. Elvira se levantó balanceando a los gemelos en sus brazos con un cuidado que contrastaba con la tormenta en sus ojos, y se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, el aire de la habitación parecía haberse congelado. En la puerta, erguida como una estaca de acero, estaba Klavdia Matveyevna, con los labios apretados formando una fina línea y los ojos grises cortando el espacio como espadas. A su lado, la tía Zoya, hermana de su difunto padre, una mujer de caderas anchas y con un pañuelo en la cabeza, se mueve de un pie al otro con la inquietud de quien ya sabe que la tormenta está a punto de estallar. ¿Dónde están estos expósitos?, preguntó Klavdia sin preámbulos, entrando al apartamento con la autoridad de un juez que entra en una sala de audiencias. Su mirada recorrió la habitación hasta encontrar la canasta con los bebés. Los labios se apretaron aún más. TSK, TSK. El sonido que salía de su garganta era una frase. Entonces es verdad, Andreicino. Se volvió hacia él y Andrei sintió el peso de aquellos ojos como una condena. Demuestra que no eres hijo de tu padre. Puedo explicarlo, tartamudeó, las palabras salieron rápidamente. Heladas. Esto es un malentendido. ¿Explicar qué? Avanzó tía Zoya apuntando con el dedo como una pistola. ¿Cómo hiciste a esos dos en la calle, eh? ¿Qué tienes que explicar? Es claro como el agua. Raísa lo va a pasar mal cuando se entere de que su hijo de oro se metió en semejantes líos. Se inclinó sobre la canasta y de repente su rostro cambió. Los ojos, previamente inflamados de ira, se abrieron como platos. Se parece a ti, susurró como si hablara sola. Contigo cuando era pequeño, Andrei Nikolayevich. Como las fotos que guardaba tu madre. Incluso el hoyuelo en su barbilla. Eso no prueba nada, insistió Andrei con la voz temblorosa. Podemos hacer una prueba de ADN. ¿Prueba de ADN? Lo interrumpió Elvira, y había algo nuevo en su tono, ya no dolor, sino una furia que ardía como el ácido. Eso no cambia nada. Me traicionaste. Con tus hijos o con los de otra persona, no hay diferencia. No puedo sacármelo de la cabeza. Fue un momento de debilidad, suplicó extendiendo las manos como un ahogado. No volverá a suceder, lo juro. Creí en ti durante un año, respondió ella, en voz tan baja que él apenas la escuchó. Y ahora tengo 2 bebés con tus ojos y su carta en mi casa. ¿Qué puedo creer, Andrei? La tía Zoya se acercó a Elvira y le pasó un brazo por los hombros, como protegiéndola de un vendaval. Vamos, niña, dijo suave pero firme. Aquí no te queda nada. Toma tus cosas y ve con tu madre. Elvira, por favor, suplicó Andrei con la voz entrecortada. Hablemos con calma. Estoy seguro de que esto es un error. Klavdia Matveyevna lo interrumpió con un gesto seco.
o tu amiguito decidió gastarte una broma, arrojando a tu puerta a los hijos de otras 2 personas. No me hagas reír. Ella sabe muy bien que existe una prueba de ADN. No me arriesgaría a algo así si no estuviera seguro. Se volvió hacia su hija, su rostro era una máscara de determinación. Empaca tus cosas, Elia. En este apartamento nunca más volverás a poner un pie. Elvira se levantó sin decir palabra y se dirigió al dormitorio. Andrei intentó seguirla, pero tía Zoya le bloqueó el paso con su cuerpo. Deja a la chica en paz, gruñó. Bebé, espera, logró pasar, agarrando desesperadamente el brazo de Elvira. No hagas eso. Encontremos un camino juntos. Ella lo soltó con un movimiento brusco, y cuando lo miró, había algo en sus ojos que lo paralizó, no era odio, no era ira. Fue despedido. ¿Sabes cuál es la peor parte, Andrei? Su voz era un hilo de sonido. Todavía te quiero. Pero el amor sin confianza es como un cuerpo sin alma. Muere lentamente y duele con cada respiración. Abrió el armario y empezó a meter ropa en una maleta con movimientos mecánicos, como si su cuerpo ya no le perteneciera. ¿Y los niños?, preguntó, escuchando su propio mundo colapsar en sílabas. ¿Qué será de ellos? Elvira no levantó la vista. Son tuyos. Tú decides. Llévalo al orfanato, dáselo a tu madre, créalo tú mismo. Una pausa. Podríamos haber hecho esto juntos. No, dijo secamente. No puedo mirarlo sin recordar lo que hiciste. Me destruye. Al caer la noche estaba lista. Claudia Matveevna llamó a un taxi. La tía Zoya ayudó a cargar las bolsas. Elvira estaba en la puerta, pálida y con los ojos hinchados de tanto llorar. Pensé que eras diferente, dijo, mirando a Andrei, inmóvil como una estatua de sal. Pero al final eres como todos los demás. Desde la habitación llegó el llanto agudo de uno de los bebés. Ella se estremeció pero no se dio vuelta. Adiós, Andrei. La puerta llamó. Y se quedó solo en el apartamento con 2 bebés recién nacidos llorando como si el mundo se acabara. Y en cierto modo, lo fue. Era su hijo. Tu hijo y tu hija. Raisa Arkipovna miró a su hijo con una calma que solo las madres pueden tener en los momentos más turbulentos. Siéntate, cuéntamelo todo. Pero despacio para no asustar el silencio, dijo, señalando a los gemelos, que finalmente se habían quedado dormidos después de horas de llanto. Andrei se hundió en el sofá junto a ella y por primera vez en días, sintió que su pecho se expandía como si el aire volviera a circular libremente en sus pulmones. ¿De dónde sacaste todo esto?, preguntó señalando el nuevo sonajero, los biberones brillantes, los pañales doblados con precisión quirúrgica. De camino pasé por el mercado, respondió ella, como si se tratara de una compra rutinaria de pan. Aquí era un caos total. Biberones viejos, tetinas con agujeros, falta de pañales. ¿Y esa fórmula que eras usando? A la niña le dio cólicos. Compré otro especial para bebés sensibles. Hablaba con la naturalidad de quien comenta el tiempo, no como si se tratara de 2 recién nacidos que habían irrumpido en la vida de su hijo sin previo aviso. Mamá, necesito explicarte, comenzó Andrei, pero ella lo interrumpió con un gesto firme de la mano. Entonces le explicas. Primero come. En la cocina hay borgti pan recién hecho. Horneado mientras dormías, añadió como si la existencia del pan casero fuera la solución a todos los problemas del universo. Sin pan, ¿qué comida es esta? Él obedeció y se dirigió a la cocina, pero se detuvo en la puerta, atónito. La misma habitación que por la mañana parecía un campo de batalla, platos sucios amontonados, suelo cubierto de migas, olor agrio a leche cuajada, ahora brillaba con una limpieza casi sobrenatural. Sobre la mesa había un humeante plato de sopa, una dorada rebanada de pan aún caliente y un montón de ropa pulcramente doblada. Andrei se sentó y sin previo aviso se desplomó. El llanto llegaba en sollozos convulsivos, como los de un niño pequeño, gemidos entrecortados, lágrimas calientes que fluían sin control. Toda la tensión de los últimos días, el dolor por la partida de Elvira, el pánico ante la responsabilidad que había caído en sus brazos, todo explotó en un diluvio salado. Raisa Arkipovna apareció en la puerta como una sombra, silenciosa. Su mano se posó sobre el hombro de su hijo, ligera como una pluma,
pero firme como un cabo de amarre en medio de una tormenta. Llora, Sinochek, susurró. Llora, y luego se aclara. Y así fue. Después de las lágrimas vino la sopa, caliente, reconfortante, con ese sabor infantil que solo las madres saben reproducir. Y entonces, entre una cucharada y otra, la historia empezó a desbordarse: la traición de Darina, los bebés abandonados en la puerta de su casa, la fuga de Elvira, la desesperación de encontrarse solo con dos vidas frágiles en sus manos. La vida se arreglará, dijo Raisa Arhipovna cuando hubo terminado, secándose los últimos rastros de lágrimas con el dorso de la mano. Como un río después de una crecida, al principio todo parece perdido, pero el agua siempre vuelve a su cauce. Y ella tenía razón. En los días siguientes se reveló que 30 años como maestra de jardín de infantes habían dotado a Raisa Arhipovna de un don casi sobrenatural para organizar el caos con los bebés. En menos de una semana estableció una rutina militar, horarios de alimentación, cambios de pañales, baños, siestas. Le enseñó a Andrei cómo sostener a un recién nacido sin parecer un elefante en una cacharrería, cómo preparar fórmula a la temperatura exacta, cómo distinguir los gritos de hambre de los de cólico. Lo más importante es hacer todo con amor, repitió, mientras enseñaba cómo mecer a Poliña contra su pecho para que dejara de llorar. Sienten tu estado de ánimo. Si estás tenso o enojado, también se inquietan. Por la noche, cuando los gemelos finalmente dormían, madre e hijo se sentaban en la cocina con tazas de té fuerte y hablaban sobre el pasado, el futuro, sobre cómo la vida tiene una manera cruel y hermosa de sorprendernos. Andrei redescubrió a su madre no solo como la mujer que lo había criado, sino como una persona de una profundidad inesperada, con sus propias cicatrices y esperanzas. Cuando murió tu padre, dijo una noche mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas cansadas, yo tenía 36 años y tú 10. Pensé que todo había terminado. ¿Cómo seguir adelante? ¿Para qué? Me repetí a mí mismo. Hasta que entendí, para ti. Para que crezcas y seas feliz. Hizo una pausa y giró la taza entre sus manos. Cada vez que todo se volvía insoportable, me aferraba a tu risa. Fue lo que me mantuvo en pie. Andrei la miró y comprendió, ella no le estaba enseñando simplemente a cambiar pañales o preparar papillas. Le estaba enseñando cómo ser padre. No un simple donante de genes, sino alguien que elige amar incondicionalmente, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. En febrero el invierno llegó con una furia inusual a la costa del Mar Negro. El aire heló los pulmones y la espesa niebla se tragó la ciudad como un fantasma. Andrei volvió a trabajar. No había otra opción. Necesitaba mantener a una familia que de repente había duplicado su tamaño. Eran tiempos difíciles, la economía se tambaleaba, los precios subían y los salarios se estancaban. Comenzó a aceptar turnos adicionales y condujo el taxi hasta altas horas de la noche, con los ojos ardiendo de cansancio. Raisa Arhipovna vivía de una pensión exigua y los gemelos, al no ser adoptados legalmente, no tenían derecho a ninguna ayuda. Encontraremos la manera, decía cada vez que Andrei mencionaba los billetes, frunciendo los labios en una sonrisa decidida. Tengo mi jardín en el pueblo, ahorré suficiente para el invierno. Los vecinos me traen lo que queda y uno no se mata trabajando. Cuídate. Pero Andrei no se escatimó. Cada minuto libre estuvo dedicado a los niños. Al principio por obligación, luego por un cariño que creció sin que él se diera cuenta. Denis era un bebé tranquilo y pensativo. Podía pasar horas tumbado en su cuna, mirando los móviles que tenía encima de la cabeza, como si descifrara los secretos del universo. A veces sonreía solo, y en ese momento se convertía en la copia exacta de Andrei, el mismo hoyuelo en la barbilla, las mismas arrugas alrededor de los ojos. Poliña, por el contrario, era pura energía. Exigente, ruidosa, comadreja y de temperamento que no aceptaba un no por respuesta. Le gustaba que la cargaran en su regazo, la mecieran hasta que se durmiera, y tenía los mismos rasgos finos que Darina, los pómulos altos, el corte de sus ojos. Con el tiempo Andrei se dio cuenta de que esperaba con ansias el final del día, no solo por el cansancio, sino por la ilusión de verlos. Celebré cada nueva sonrisa, cada movimiento consciente, cada intento torpe de darme vuelta en la cama. Se despertaba por las noches para alimentarlos, les cambiaba los pañales con una habilidad que los sorprendía, los bañaba en la pequeña bañera de plástico, cantándoles canciones que ni siquiera sabía que conocía.
Te estás convirtiendo en un verdadero padre, dijo una vez Raisa Arkipovna, mirándolo mientras le cortaba con cuidado las diminutas uñas a Poliña. No importa si es tu sangre o no. Lo que importa es que les estés dando tu corazón. Andrei no respondió, pero algo dentro de él se estremeció. Quizás ella tenía razón. Quizás la biología no fuera tan importante después de todo. Pero las dudas sobre Elvira lo consumían. Llamaba todos los días y o ignoraba las llamadas o respondía con una frialdad que le helaba los huesos. Varias veces fue a casa de Klavdia Matveevna y lo recibieron en la puerta como a un intruso. No te atrevas a molestarla. Escupió la suegra, con los ojos brillando de ira. Apenas ha comenzado a recuperarse de lo que hiciste. Yo no la traicioné, insistió Andrei, con los puños cerrados. Y pronto podré demostrarlo. Klavdia Matveevna resopló con desdén. Una vez traidor, siempre traidor. Es la naturaleza masculina, y le cerró la puerta en la cara. Hasta que a mediados de marzo Andrei finalmente ahorró el dinero necesario y se fue a Krasnodar, a una clínica privada. El nerviosismo era tan intenso que no podía sentarse en el autobús, se levantaba cada 5 minutos, miraba por la ventanilla, consultaba el móvil como si el tiempo pudiera acelerarse por la fuerza del deseo. El procedimiento fue rápido, un hisopo en la boca, otro en cada bebé. La doctora, una mujer joven con profundas ojeras, le aseguró que los resultados llegarían en 2 semanas. ¿No es como antes?, preguntó desesperado. Podemos hacerlo en 1 semana, pero cuesta el doble, respondió. Andrei no tenía esa cantidad de dinero. Tuve que esperar. Las 2 semanas se prolongaron como una eternidad. Apenas dormía, apenas trabajaba, apenas comía. Revisé mi correo electrónico obsesivamente, como si una respuesta pudiera llegar en cualquier momento. Hasta que el último día de marzo, cuando la primavera ya pintaba las calles de Novorossiysk de un verde eléctrico, como si la tierra se estuviera vengando del invierno, llegó el correo electrónico. Andrei abrió el mensaje con dedos temblorosos. Gráficos, términos técnicos, números. Y la conclusión, seca como una frase. Con un 99,9% de probabilidad, no eres el padre biológico de Denis o Poliña. Vuelva a leerlo 3 veces con incredulidad. El alivio lo invadió como una marea, arrastrando consigo meses de culpa e incertidumbre. No le había mentido a Elvira. Pero en el mismo momento le asaltó otra pregunta: ¿quién es entonces el padre? ¿Y por qué Darina decidió confiarle esta responsabilidad? Las preguntas se multiplicaron, pero una cosa era segura: ahora tenía la verdad en sus manos. Y con ello una última oportunidad de recuperar lo que había perdido. La prueba de su inocencia estaba ahí, blanca sobre el papel, como un salvoconducto para recuperar todo lo que había perdido. Con los resultados impresos apretados contra su pecho, Andrei salió apresuradamente del laboratorio, su corazón latía tan fuerte que casi ahogaba el ruido de la ciudad. Al entrar a la casa, su madre levantó la vista de su tejido y al ver la expresión febril en su rostro. El rostro de su hijo, lo supo de inmediato. No se necesitan palabras. Una mirada a los papeles que repartía, temblando, y el diagnóstico fue instantáneo: no son suyos. Sí, confirmó Andrei con la voz ronca por la emoción contenida. Ahora Elvira me creerá. Podemos empezar de nuevo. Raisa Arkipovna se hundió ligeramente en su asiento, con los dedos todavía inmóviles sobre la aguja de tejer. Había algo en sus ojos que no era alivio, sino una profunda tristeza, como si ya sintiera el peso de lo que su hijo aún no había entendido. ¿Y los niños?, preguntó en voz tan baja que la pregunta sonó más bien como un suspiro. La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En medio de la euforia de la absolución, no había pensado en ellos. No precisamente. No en los detalles que importaban. Lentamente, como arrastrando los pies sobre un suelo de plomo, Andrei entró en la habitación donde dormían los 2 pequeños en sus rústicas cunas de madera, compradas por él y su madre en una feria local, barnizadas a mano y con ese dulce olor a pino nuevo. Denis respiró profundamente y sus labios se movieron ligeramente alrededor del chupete que se le había escapado durante el sueño. Poliña tenía los brazos abiertos, como si intentara abrazar al mundo entero, demasiado segura para sospechar que algún día él podría darle la espalda. Los miró y algo dentro de él se rompió. No eran su sangre.
Pero estas eran sus noches de insomnio, sus manos callosas por cambiar pañales y llorar meciéndose. Eran las marcas de nacimiento que se sabía de memoria, los 2 lunares en la espalda de Denis, la alergia de Poliña a esa fórmula barata que su madre insistía en comprar. Fueron las canciones las que calmaron al niño, el toque del cabello lo que hizo que la niña se durmiera. Fueron 3 meses de vida que se entrelazaron con su propia existencia, como raíces que no se pueden arrancar sin dejar cicatrices. ¿Qué diría Elvira? ¿Qué harías con ellos? Dáselos a un orfanato. La idea le repugnaba. Conocía esos lugares, los edificios grises con rejas en las ventanas, los pasillos que olían a desinfectante y a desesperanza. Niños que crecieron con miradas perdidas, aprendiendo demasiado pronto que el mundo no era un lugar en el que confiar. Me quedaría con ellos. ¿Pero qué pasa con Elvira? Aceptaría criar a los hijos de otra mujer, la misma mujer que casi había destruido su matrimonio. Podría amar a esos niños, o cada una de sus sonrisas sería un cuchillo clavado en el recuerdo de la traición. La duda lo carcomía. Amaba a su esposa. Pero esas 2 pequeñas almas ya se habían acurrucado en su pecho, y arrancarlas sería como arrancarse pedazos de sí mismo. ¿Qué hago, mamá? Preguntó sin quitar la vista de las cunas. Raisa Arquipovna se acercó y se quedó a su lado. El silencio entre ellos era denso como la niebla en una mañana fría. La elección es tuya, hijo, dijo finalmente. Pero debes saber una cosa, sea cual sea tu decisión, estaré a tu lado. Si decides crearlos, te ayudaré. Si eliges regresar a Elvira sin ellos, lo entenderé. Ella puso su mano sobre su hombro, un gesto breve y firme, antes de salir de la habitación, dejándolo solo con la carga más pesada que jamás había llevado. Al día siguiente Andrei marcó el número de Elvira. Su corazón latía tan fuerte que casi no escuchó el tono de llamada. Pero ella respondió. Casi de inmediato. Recibí los resultados de las pruebas, dijo sin preámbulos. Necesitamos hablar. Un descanso. Luego su voz, fría como el hielo sobre el cristal. Bien. Ven mañana a las 2 al Café Beriozka. Ese lugar. Donde se había arrodillado para pedirle la mano. Donde brindaron por el futuro que ahora parecía tan lejano como las estrellas. Quizás sea un buen augurio, aventuró con la garganta seca. Lo haré. Colgó y miró largo rato a sus hijos. ¿Qué diría Elvira? Y lo más importante, ¿qué te dirías a ti mismo? El aire de abril, dulce con el aroma de las flores de ciruelo, envolvió a Andrei mientras caminaba hacia el café. Cada paso era una batalla, como si sus botas se hundieran en un barro invisible. En su bolsillo los papeles doblados, su absolución, pagada con un salario completo y noches de insomnio. La noche anterior había pasado horas en las cunas, memorizando cada rasgo de aquellos rostros inocentes. Denis, a quien a pesar de todo seguía llamando su hijo, movía los labios en sueños, como si chupara un chupete imaginario. Poliña, con sus bracitos abiertos, parecía querer volar, tan ligera y desprotegida que el mundo aún no le había enseñado a caer. Había memorizado cada peca, cada arruga, cada curva de esas mejillas, como quien aprende un poema. Antes de decir adiós. ¿Qué te aportaría esa conversación? ¿El regreso de Elvira o el adiós definitivo? Y en cualquier caso, ¿qué sería de esas 2 vidas que en apenas 3 meses se habían convertido en el eje de su propio mundo? El Café Beriozka había cambiado poco desde la última vez que celebraron allí su compromiso. Los mismos manteles a cuadros en las mesas, las mismas paredes de madera oscura, el mismo olor a pan recién hecho saliendo del horno. Solo la música era diferente. Ya no las melodías románticas de antes, sino un Sansón vivaz, casi irónico, como si el universo se burlara de quienes todavía creían en los segundos actos. Elvira ya estaba allí, sentada de lado en la mesa junto a la ventana, mirando hacia la calle. No lo vio entrar. Andrei se quedó en la puerta contemplando su imagen, más delgada, con un nuevo corte de pelo, vestida con un traje claro que la hacía parecer una extraña. Una pieza de porcelana detrás del cristal de un museo, intocable, distante. Ella volvió la cabeza. Sus ojos se encontraron y algo parpadeó en su rostro. ¿Un fantasma de sonrisa? ¿Una sombra de dolor? Hola, dijo acercándose. Hola, Andrei, asintió hacia la silla frente a ella. Siéntate.
Ya pedí té. Él obedeció sintiéndose incómodo, un gigante al lado de aquella frágil figura. Entre ellos 3 meses de silencio, tiempo suficiente para apagar brasas o encender nuevas llamas. Has cambiado, comentó rompiendo el hielo. Todos hemos cambiado, se encogió de hombros. Tú, por ejemplo, te pusiste más serio. La paternidad envejece, bromeó, y enseguida se arrepintió. Una sombra pasó por su rostro. ¿Querías hablar sobre los resultados de las pruebas? Cortó evitando sus ojos. Estoy escuchando. Andrei sacó los papeles del bolsillo y los extendió sobre la mesa. Aquí está, dijo simplemente. No soy el padre de estos niños. Elvira desdobló las páginas y empezó a leer. Observó las emociones recorrer su rostro como nubes antes de una tormenta, primero atención tensa, luego sorpresa, alivio fugaz, y finalmente amarga decepción. ¿Y ahora? Preguntó, dejando los papeles a un lado. ¿Crees que esto cambia algo? Andrei se perdió. Esperaba lágrimas de reconciliación, un abrazo fuerte, algo. No ese tono frío, casi hostil. Esto prueba que no mentí, argumentó, obligándose a mantener la calma. No la traicioné. Entre Darina y yo no hubo nada más que ese momento de locura que tú mismo me ocultaste. ¿Y el dinero que le diste? Respondió ella secamente. Eso también lo ocultó. Traicionaste mi confianza, Andrei. Y no es un papel lo que borra eso. Tomó un sorbo de té como si necesitara el calor para continuar. Pero eso ni siquiera es lo peor, añadió, más tranquilamente. Durante estos meses entendí que somos muy diferentes. Siempre quise estabilidad, un hogar, la certeza del mañana. Tú, vaciló, siempre querrás el camino, tu libertad. Puedo cambiar, insistió. Para ti. Para nosotros. Por un tiempo, negó con la cabeza. Entonces te sentirás atrapado otra vez. Y aunque no regrese, su voz se apagó. Estos niños. No podré amarlos. Cada vez que los miro, veré su traición, nuestra familia destruida. Sus ojos vagaron más allá de él, como si ya viera el futuro, gris, sin alegría, lleno de resentimiento tácito. ¿Y los niños? Preguntó Andrei con la voz quebrada. Ahora que sabemos que no son míos, ¿crees que deberíamos entregarlos a un orfanato? Elvira se estremeció. No lo sé, admitió sinceramente. Es una decisión difícil, pero no estoy preparado para plantearlas. Quizás tengan parientes, abuelos, tíos. Miré, meneó la cabeza. Nada. Darina desapareció. La hermana Verónica no responde. Su madre murió hace 2 años. El padre, tragó saliva, abandonó a la familia cuando las niñas tenían 12 años. Elvira suspiró, y el peso de ese suspiro pareció cargar con el destino de todos ellos. Miró por la ventana, donde una pareja joven empujaba un cochecito de bebé con la ligereza de quien aún no conoce el peso de las opciones. Las sonrisas fáciles, los pasos fáciles, una escena que meses atrás le habría hecho suspirar de envidia. Ahora, sin embargo, Andrei solo sentía una extraña indiferencia, como si aquellas vidas pertenecieran a un universo paralelo, alejado del suyo. Tengo noticias, dijo de repente Elvira, volviéndose hacia él con una determinación que no dejaba lugar a réplicas. El corazón de Andrei parece haber dado un vuelco. Sabía que este momento llegaría, desde que Claudia Matveevna empezó a usar sostén. Sutilmente o no tan sutilmente insinuó la pareja perfecta para su hija, ya que Elvira empezó a responder a sus mensajes con demoras calculadas, ya que sus miradas se volvían fugaces como sombras al anochecer. Pero saber no era lo mismo que estar preparado. Conocí a alguien, continuó jugando con los dedos con el borde de la taza como si buscara valor en las líneas de la porcelana. Eugene Sokolovsky. El nombre resonó entre ellos como una frase. Andrei sintió en la lengua el sabor amargo del café frío, mezclado con el metal de la decepción. Director de la metalurgia, continuó Elvira, ahora mirando a cualquier parte menos a él. 35 años, divorciada, sin hijos. Mi madre nos presentó. Por supuesto que era Claudia Matveevna. Andrei casi se rió. El viejo zorro siempre supo jugar al ajedrez con la vida de los demás, moviendo peones como si fueran meros números de un balance. Entiendo, mintió porque realmente no entendía nada.
¿Cómo era posible borrar 5 años de risas compartidas, 2 primaveras de matrimonio, las noches en que ella lloraba en sus brazos después de las peleas con su madre, los planes que tejieron juntos como una colcha de retazos? ¿Cómo podría todo esto caber ahora bajo un solo nombre, Eugenio? Me pidió que me casara con él. Elvira finalmente levantó los ojos, y Andrei vio algo en ellos que lo paralizó. No había culpa. Solo una resolución fría, como el invierno siberiano. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Con él me siento segura. No desaparezcas durante semanas, no me hagas promesas que no puedas cumplir. Es un hombre de palabra. El cuchillo se hundió en el pecho. Andrei sonrió amargamente. ¿Y qué soy yo entonces? ¿Un mentiroso? ¿Un irresponsable? No es eso. Extendió la mano por encima de la mesa, pero no se atrevió a tocarlo. Los dedos flotaban en el aire como pájaros heridos. Es solo que, ya no puedo vivir en el pasado. No puedo esperar a que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Como antes? Andrei casi se rió, pero le dolía demasiado la garganta. Elvira, nunca volveremos a ser como éramos antes. Tú mismo te aseguraste de eso. Ella retrocedió como si él la hubiera golpeado. Quizás así fue. No quería hacerte daño, murmuró con la voz temblorosa por primera vez. Pero me dolió, respondió en voz baja. Y lo peor es que ni siquiera fue a propósito. Era simplemente conveniencia. Elvira bajó la cabeza. El silencio entre ellos fue una tercera convivencia, pesada y asfixiante. Solicité el divorcio, dijo como quien se arranca una venda de un solo golpe. Espero que no te opongas. Andrei se miró las manos, grandes y callosas, que ya no sabían sujetarlas de ella. ¿Qué derecho tenía él a detenerla? Se fue mucho antes de que firmara ningún documento. Es tu decisión, dijo sintiendo que algo dentro de él se rompía definitivamente como hielo bajo presión. Firmaré los documentos. Gracias, exhaló Elvira, como si llevara años conteniendo la respiración. No hay casi nada que compartir. Ni hijos ni bienes. Usaré Nechaeva nuevamente. Nechaeva. El apellido sonaba como una lápida de todo lo que habían sido. Saluda de mi parte a tu madre, dijo Andrei levantándose. Necesitaba salir de allí antes de que la ira o la tristeza, o peor aún, ambas juntas, le hicieran decir algo de lo que se arrepentiría. Elvira dejó algunas notas sobre la mesa, aunque él ni siquiera había pedido nada. Adiós, Andrei, dijo, y por primera vez desde que llegaron, se le quebró la voz. Espero que seas feliz. Con los niños. Ella dudó como si quisiera abrazarlo, pero terminó asintiendo con la cabeza antes de darse la vuelta. Andrei la vio alejarse, sus tacones resonando en el suelo como un reloj que marca el fin de una era. 5 años. 2 de matrimonio. Miles de te amo susurrados en la oscuridad. Todo reducido a una despedida apresurada y un papel sin firmar. Cuando la puerta del café se cerró tras ella, Andrei volvió a sentarse y miró la taza abandonada. El té de Elvira ya estaba frío, al igual que todo lo demás entre ellos. No lloró. No dijo malas palabras. Simplemente sintió un vacío tan profundo que le dolía, no como una puñalada, sino como la ausencia de algo que debería estar allí, como un miembro fantasma. Fue entonces cuando a través de la niebla de este entumecimiento surgió una imagen, 2 pares de pequeños ojos oscuros, una sonrisa desdentada, manitas que se acercaban a él al final de cada día. Lo estaban esperando. No como un marido imperfecto, no como un amante traicionado, sino como un padre. Nada, le dijo Andrei a la camarera que se acercó levantándose ya. Él. Tengo que irme. Afuera lo recibió el aire de abril, lleno de olor a tierra mojada y flores nuevas. En algún lugar de esa ciudad, Elvira empezaba una vida con otro hombre, con otro apellido, con otras promesas. Y él. También tenía derecho a empezar de nuevo. No de la forma que había imaginado, no con la mujer que había amado, sino con 2 niños que sin querer, se habían convertido en su mundo. Y tal vez, solo tal vez, este fuera un tipo de felicidad más honesta que cualquiera que hubiera soñado antes. El verano en Novorossiysk cayó sobre la ciudad como un castigo. El calor era implacable, se infiltraba por las rendijas de las ventanas, pegaba la camiseta a la espalda y convertía el asfalto en un espejo tembloroso.
Hasta el mar parecía agotado, arrastrando sus olas hacia la playa con la pereza de quien ya ha desistido de luchar. Andrei estaba sentado a la mesa de la cocina, rodeado de montones de papeles que parecían una fortaleza insuperable. En la sala de al lado, Denis y Poliña dormían, agotados por el calor y los juegos de la mañana. Raisa Arkipovna había partido temprano hacia el mercado, antes de que el sol se volviera insoportable. Certificado de nacimiento. Autorización materna para adopción. Comprobante de ingresos. Certificados médicos. La maquinaria burocrática del Estado exigía pruebas, sellos, estampillas, como si el amor pudiera medirse en estampillas y firmas. Como si los desvelos, los llantos reconfortados, las risas robadas no fueran suficiente documento. Pero faltaba un papel. El más crucial. El consentimiento de Darina. Había desaparecido como el humo, dejando atrás solo 2 niños y el fantasma de una historia que nadie podía reconstruir del todo. Necesito encontrarla, dijo Andrei en voz alta, como si las paredes pudieran responder. De lo contrario, me quitarán a los niños. La idea lo atravesó como una espada. 6 meses. 6 meses en los que esos 2 pequeños seres se habían entrelazado en su vida como enredaderas en una pared. Denis, que ahora corría hacia él con los brazos abiertos cada vez que escuchaba la llave en la cerradura. Poliña, que solo se quedaría dormida si pudiera agarrarle el dedo meñique, como si temiera que él también desapareciera. No podía perderlos. El rastro llegó a través de Marina Zverkova, antigua compañera de escuela de Darina, ahora propietaria del salón de belleza Yemchujina, donde las mujeres de la ciudad iban a maquillarse o peinarse según el día. ¿Verónica? Repitió Marina después de que Andrei, tartamudeando, le explicara lo que necesitaba. Oh sí. Sé dónde está. Centro de rehabilitación Nadezhda en Krasnodar. A veces hablamos. Hizo una pausa, estudiándolo con ojos que parecían ver más de lo que a él le hubiera gustado. Tú eres el conductor, ¿no? Lo que se quedó con los niños. Andrei asintió con la garganta seca. Necesito hablar con ella. O con Darina, si sabes dónde está. Marina suspiró jugando con una brocha de maquillaje. Verónica, bueno, no está en buena forma. Pero puedo darte tu número. Si quiere ayudarte, te llamará. No fue mucho. Pero era un hilo. Y Andrei, en ese momento, se aferró a los hilos como un naufragio. Gracias, dijo, calculando ya cuánto costaría el billete a Krasnodar. Porque algunas batallas no se pueden ganar con lápiz y papel. Algunos simplemente con la terquedad de quien tiene todo que perder. Marina hizo una pausa, sus dedos jugaron con el arete de oro en su oreja antes de agregar, en voz más baja. Su historia es pesada. Hace 2 años, un terrible accidente. Un conductor ebrio invadió la vía. Verónica estaba al volante. Ella era el pilar de la familia. La columna, rota. El novio asesinado instantáneamente. Y Daina, suspiró girando el brazalete en su muñeca. En lugar de ayudar a su hermana, prefirió ahogarse en fiestas. Pero ten cuidado con Verónica. Ella es fuerte pero orgullosa. Odia la lástima. No sé si sigue en contacto con Daina, pero si tiene alguna pista será un milagro. El centro de rehabilitación Esperanka estaba ubicado en las afueras de Krasnodar, un edificio de ladrillo blanco de 2 pisos rodeado por un parque de plátanos centenarios. Andrei llegó allí con los niños, sin saber exactamente por qué los había traído. Quizás para mostrarle a Verónica que estaban bien. Tal vez para tocarla con la imagen de esas caritas inocentes. O simplemente porque no podía soportar la idea de dejarlos, ni siquiera por unas horas. El calor de junio dio paso a la densa sombra de los árboles. Sus marquesinas entrelazadas formaban un dosel verde, bajo el cual serpenteaban senderos aptos para sillas de ruedas. Verónica. Él la estaba esperando en el porche de un mirador cubierto de enredaderas silvestres. Fue ella quien propuso el encuentro cuando Andrei llamó, presentándose como un viejo conocido de su hermana. El primer detalle que le llamó la atención fueron sus ojos, claros, profundos, como el cielo antes de una tormenta. Como el de Poliña. El resto fue un contraste con Daina. Mientras su hermana irradiaba una belleza ruidosa, casi agresiva, Verónica emanaba una armonía silenciosa y cortante.
Cabello rubio recogido en un simple moño, pómulos moteados por el sol del verano, barbilla firme, rasgos que delataban una fuerza interior que ni siquiera la silla de ruedas podía borrar. Hola, Andrei, su voz era aterciopelada, con una ligera ronquera. No me recuerdas, pero yo te recuerdo. 2 años mayor, capitán del equipo de baloncesto del colegio. Sus ojos se dirigieron a la silla doble donde dormían los gemelos. Entonces son ellos. Los hijos de Daina. Andrei asintió con la garganta seca. No sabía por dónde empezar. ¿Puedo ver? Preguntó Verónica, acercando la silla. Se inclinó lo más que pudo, estudiando los rostros de los niños con una intensidad que hizo que algo temblara en su expresión, dolor, arrepentimiento o tal vez simplemente el peso de recuerdos que no podían expresarse con palabras. Poliña se parece a nosotras cuando éramos pequeñas, murmuró. Los mismos ojos, la misma frente. ¿Y el chico? Más con el padre, creo, aventuró Andrei. ¿Con Ruslan? Verónica levantó la vista bruscamente. Andrei meneó la cabeza. No lo conocía. Daina mencionó tu nombre la última vez que nos vimos, en marzo del año pasado. Dijo que murió de una sobredosis, dejando solo deudas. Pensé que era solo dinero, hasta que me di cuenta de que había más. Una sonrisa amarga torció los labios de Verónica. Daina siempre ha sido económica con la verdad. Sacó una billetera gastada de su bolsillo y sacó una foto. La imagen mostraba a un joven de unos 20 años, guapo, de rasgos claros, pero con un brillo febril en los ojos que delataba algo enfermizo detrás de la máscara. Cabello oscuro, piel aceitunada, nariz aristocrática con una ligera joroba, herencia caucásica. Veo el parecido, admitió Andrei devolviendo la foto. Principalmente en los ojos. Verónica guardó el retrato con cuidado. Ruslan era un buen hombre. Fue. Antes de las drogas. Inteligente, de una familia decente. Su abuelo, Timir Magomedov, era dueño de una cadena de gasolineras en todo el krai. Pagaron sus estudios en Londres. Iba a ser ingeniero petrolero. Hizo una pausa, como si organizara sus palabras antes de que la traicionaran. Algo salió mal. Soledad en el extranjero, malas compañías. Otro volvió. Nervioso, conectado con gente peligrosa. La familia intentó salvarlo, clínicas, intervenciones, hasta que descubrieron que no solo consumía, sino que también traficaba. Luego lo repudiaron. ¿Y cómo conociste a Daina? Preguntó Andrei. En un club, creo. Trabajaba en Yemchúgina, peinando a gente rica, le encantaba la noche. Ruslan la conquistó con costosos obsequios y promesas. Le tomó un tiempo darse cuenta del tamaño del agujero. Verónica se ajustó la manta sobre las piernas y le temblaban los dedos. Después de mi accidente, Daina no soportaba verme así. Cuando quedó embarazada, le ofrecí ayuda. Rechazado. Dijo que Ruslan había jurado parar, que formarían una familia. Poliña se removió en su asiento, soltando un gemido. Andrei, por reflejo, tomó la botella y comprobó la temperatura. ¿Puedo? Preguntó Verónica extendiendo sus manos. Dudó, pero le entregó a la niña. La pequeña miró al desconocido con curiosidad, sin llorar. Verónica la colocó en su regazo con una habilidad que sorprendió a Andrei, ofreciéndole la botella con precisión. Ya lo tienes, comentó. Antes del accidente trabajaba en pediatría, explicó Verónica. Ella era enfermera. Sus ojos brillaban mientras miraba a Poliña, una ternura contenida en el gesto con el que acariciaba la cabeza de la niña. Cuando Ruslan murió, Daina se desplomó, prosiguió. Estuvo ausente durante semanas. Hasta que apareció aquí embarazada, llorando, diciendo que no soportaba ser madre. Nuevamente rechacé ayuda. Habló de un hombre en Estambul, de un salón de belleza, de una nueva vida. Andrei frunció el ceño. ¿Y los niños? ¿Cómo podrías abandonarlos? Verónica negó con la cabeza. Creo que estaba asustado. Comprendió que, sola con 2 bebés, no la esperaba ningún paraíso turco. Entonces eligió la salida más cobarde. ¿Por qué me elegiste? La pregunta ardía a Andrei desde enero. Habló bien de ti, Verónica se encogió de hombros. Dijo que era el único hombre decente que había conocido.
Y después de eso. El dinero que le diste. Creo que apostó a que no dejaría a los niños en la estacada. Poliña, saciada, se quedó dormida en brazos de Verónica. La devolvió con cuidado a su asiento del coche, ajustando la manta. Tienes un don con ellos, observó Andrei. Por primera vez, Verónica sonrió de verdad. Un destello en las sombras. Los niños no tienen la culpa de nada. Ella miró hacia arriba, directamente hacia él. ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer? Quiero la custodia oficial, respondió Andrei. Para eso necesito el consentimiento de Daina o al menos demostrar que desapareció. Verónica giró el volante de su silla, pensativa. Puedo ayudar con los documentos, dijo finalmente. Tengo poder de Daina. Lo firmó antes de dar a luz, cuando la acompañé a la maternidad. Quizás ayude. Andrei sintió que le ardía el pecho. ¿Estás seguro? Ven mañana. Trae a los niños. Y con los ojos fijos en los de él, firmes, no me agradezcas. Hazlo por ellos. Solo para ellos. Mañana prepararé los papeles, confirmó Verónica asintiendo. Solo pido un favor. Trae a los niños de vez en cuando. Después de todo, son mis sobrinos. Por supuesto que sí. Andrei le estrechó la mano con un gesto impulsivo. Vendré cuando quieras. Y cumplió su promesa. Todas las semanas, a pesar del calor asfixiante y del largo camino, se presentaba en el centro Esperanca con Denis y Poliña. Verónica los esperaba en el mismo balcón, siempre con juguetes nuevos, siempre con una sonrisa que se hacía más cálida con cada visita. Ella le enseñó a descifrar el lenguaje de los niños, sus necesidades, sus pequeñas alegrías y sus tristezas. Mira cómo Denis se estira para coger la bolita amarilla, dijo señalando. Esto significa que el desarrollo del color está avanzando. ¿Y Poliña? A ella le encanta la música. Observa cómo se mueve el ritmo cuando cantas. Mostró ejercicios para la motricidad fina, explicó qué alimentos incluir en la comida para bebés y recomendó libros sobre psicología infantil. Sus manos, fuertes y al mismo tiempo delicadas, calmaron los gritos más desesperados. Su voz transformó la lectura de un cuento en pura magia. A veces simplemente hablaban de la vida, de libros, de música. Andrei descubrió que amaba a Chejov y a Brodsky, que de niña tocaba el violonchelo y que antes del accidente soñaba con viajar por el mundo. Siempre pensé que tenía toda la vida por delante, confesé, mirando la puesta de sol. París, Venecia, el fin del mundo. Y de repente, puf, todo cambió. Ahora mi universo cabe en esta silla. No había autocompasión en su voz, solo tranquila aceptación. Pero no te rendiste, observó Andrei. Verónica negó con la cabeza. Al principio quería hacerlo. Cuando entendí que no caminaría, no bailaría, no me vestiría, pensé en acabar con todo. Pero luego me pregunté por qué. ¿Dejé de ser humano al no caminar? ¿Mi vida ha perdido su sentido? Sus ojos se volvieron hacia los niños que jugaban cerca. Y fue aquí, en este centro, donde encontré mi propósito. ¿Quién mejor para entender a alguien en silla de ruedas que alguien que ha estado en una? Andrei la miraba con creciente admiración. Aquella mujer, atada a una silla, irradiaba una fuerza interior tan intensa que a su lado, él mismo se sentía más íntegro, más fuerte, más noble. Una tarde de julio, mientras sus hijos dormían en el cochecito, preguntó: ¿existe alguna posibilidad de que vuelvas a caminar? Verónica miró pensativamente sus piernas inmóviles. En teoría, sí. No tuve una rotura completa de la médula espinal, solo compresión. Hoy en día existen métodos experimentales. Entonces, ¿por qué no lo intentas? Andrei se sorprendió. Porque cuesta 900.000 rublos, se encogió de hombros. Operación en Alemania, larga rehabilitación. ¿De dónde saca ese dinero una simple enfermera? ¿Y la familia? Aventuró. No tengo a nadie más. Por la noche en casa, Andrei no podía dormir. La idea de que Verónica pudiera caminar, si no fuera por el dinero, lo atormentaba. En agosto tomó una decisión. El apartamento en Timriuk, heredado de su abuela, valía alrededor de 1,5 millones. Si lo hipotecases obtendrías la cantidad necesaria. ¿Te has vuelto loco?
exclamó Raísa Arkipovna cuando se enteró de los planes. Ni siquiera conoces a esta mujer. Lo sé, madre, respondió Andrei con firmeza. Mejor que muchos con los que he vivido durante años. Ella es diferente. Se merece la oportunidad de volver a caminar. Su madre lo miró largo rato y luego suspiró. ¿Te enamoraste de ella? Andrei no respondió. Su silencio fue más elocuente que el de cualquier padre. Minería. Verónica rechazó vehementemente la ayuda. ¿Estás loco?, repitió haciéndose eco de Raísa. ¿Hipotecar un apartamento? Esto es una locura. Ya lo he calculado todo, insistió Andrei. Las cuotas son manejables. Y volverás a caminar. ¿Qué pasa si la operación falla? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te quedarás con una deuda, sin casa y con 2 hijos que criar. Entonces será así, le tomó las manos. Verónica, por favor, déjame hacer esto. Para ti. Para los niños. Para nosotros. Ella lo miró fijamente durante un largo momento como si intentara leerlo. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué arriesgar tanto por mí? Andrei se arrodilló frente a él, de modo que sus ojos quedaran al mismo nivel. Porque te mereces esta oportunidad. Porque es la persona más fuerte que he conocido. Porque, vaciló, reuniendo coraje. Porque no me eres indiferente, Verónica. De ninguna manera. Ella lloró en silencio. No puedo prometer nada, susurró. Ni agradecimiento ni nada más. Cerré mi corazón hace mucho tiempo. No pido nada a cambio, Andrei negó con la cabeza. Solo déjame ayudarte. En septiembre, Verónica partió hacia Alemania. Al despedirse, besó a los niños en la cabeza, inhalando su aroma como si quisiera conservarlo para siempre. Llamaré todos los días, prometió a Andrei. Y volveré cueste lo que cueste. El otoño fue tenso. Denis contrajo bronquitis. Poliña sufrió con los primeros dientes y lloró noches enteras. En la empresa comenzaron los despidos. La crisis ha llegado a las empresas de transporte. Las cuotas del préstamo devoraban casi todo su salario, pero cada noche se alegraba con una llamada telefónica desde Alemania. La operación fue un éxito, dijo Verónica con la voz vibrante. Los primeros pasos son difíciles, pero hay avances. Los médicos alemanes son meticulosos hasta que duele. Siento mis piernas, Andrei se regocijó. Por primera vez en 2 años puedo sentir mis piernas. Escuchó presionando el teléfono contra su oreja, sonriendo. Todas las dificultades parecían pequeñas frente a esa simple alegría. Ella caminará. Volverás transformado. Renacido. En noviembre llegó el primer vídeo, Verónica, sostenida por andadores, dando unos pasos por el pasillo de la clínica. Su rostro estaba contraído por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una felicidad tan intensa que Andrei sintió que le ardía el pecho. El viento de marzo sacudió el aeropuerto de Krasnodar, levantando abrigos y enredando el pelo de quienes esperaban. Andrei estaba cerca de la salida de la zona de llegadas, de la mano de Denis y Poliña, que luchaban por explorar el inmenso vestíbulo. 1 año y 2 meses desde aquella mañana de enero en que los niños se presentaron en su apartamento. 1 año y 2 meses de transformación, del hombre perdido que lo había perdido todo al padre que había encontrado un nuevo propósito. Por los altavoces resonó el anuncio del vuelo a Frankfurt. El corazón de Andrei se aceleró. 6 meses de rehabilitación en Alemania. Llamadas diarias. Mensajes de vídeo. Y ahora Verónica regresó, ya no en silla de ruedas, sino sobre sus propios pies. Con muletas, con cautela, pero sola. Él miró hacia arriba y la vio. Verónica avanzó lentamente apoyándose en sus muletas. Cada paso era una batalla visible, pero ella caminó. Solo. Con la cabeza en alto y una sonrisa que iluminaba todo su rostro al verlos. Denis se liberó de la mano de su padre y corrió hacia él. Denis se tambaleó hacia ella, sus pequeñas piernas todavía inseguras, pero llenas de determinación. Detrás de él, Poliña, que no quería quedarse atrás, se arrastró con esfuerzo, tropezó, cayó de culo, pero se levantó en un abrir y cerrar de ojos y continuó su marcha triunfal.
Andrei, con el corazón en la garganta, temiendo que los niños derribaran a Verónica de sus todavía frágiles pies, se arrojó tras ellos. Pero ella ya se había detenido. Bajó sus muletas con un gesto lento, casi reverente, y se agachó tanto como su cuerpo se lo permitió, abriendo los brazos como un refugio seguro. Los dos pequeños huracanes chocaron contra ella con fuerza bruta, pero Verónica no solo resistió, los envolvió en un abrazo tan fuerte que parecía querer fusionarlos consigo misma. Andrei fue el último en acercarse, deteniéndose a unos pasos de distancia, como si temiera romper ese momento con su presencia. Ella lo miró. Delgado, sí, con rasgos más marcados de lo que recordaba, pero iluminado por una luz interior que eclipsaba cualquier cicatriz. Sus ojos, esos mismos ojos que él había visto desvanecidos por el dolor, ahora rebosaban de una gratitud tan profundo, con una ternura tan pura que le dejó sin aliento. Y entonces, murmuró con la voz ronca: «Bienvenido de nuevo». Ella extendió su mano. «Ayúdame a levantarme. Estos dos matones casi me derriban». Andrei la abrazó con cuidado, sosteniéndola por el codo. Verónica era liviana como una pluma, pero en esa fragilidad ahora había una nueva fuerza, algo que antes no existía, la resistencia de alguien que sobrevivió al infierno y regresó para contar la historia. «Estoy en casa», susurró ella, mirándolo. «Por fin estoy en casa». Y lo entendió. El hogar no era ese apartamento, no eran esas 4 paredes. Estaban en casa, él, los niños, esta mujer que, contra todo pronóstico, había regresado para llenar los vacíos que ni siquiera sabían que existían. Afuera la noche se fundió en una espesa niebla de abril. Verónica estaba sentada a la mesa de la cocina, revolviendo distraídamente un té que se había enfriado hacía mucho tiempo. En la habitación de al lado dormían los niños, exhaustos por la felicidad infinita de los últimos días. «La tía Vera está en casa. La tía Vera lee cuentos. La tía Vera enseña juegos nuevos». Andrei llegó del turno de noche, cerró la puerta con suavidad, se quitó los zapatos y se quedó helado en el umbral al verla. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja. Ella levantó la vista y sonrió. Había tantas cosas dando vueltas en su mente que no podía organizarlas. «Hay muchas cosas», suspiró. «No puedo ponerlos en su lugar». Andrei se sentó frente a él, se sirvió el té ya frío de la tetera y le hizo un gesto para que hablara. «Sigo pensando en lo extraña que es la vida», comenzó tras un silencio. «Hace 2 años pensé que todo había terminado. Que lo mejor de mí quedó atrás». Hizo un gesto circular con la mano, como si quisiera abarcar no solo la cocina, sino todo lo que había ganado en ese viaje. «Y ahora te tengo a ti. Tengo esperanza». «Hay una casa», dijo Andrei, cubriendo su mano con la suya. «Si quieres quedarte». Verónica levantó la palma de la mano y entrelazó sus dedos con los de él. «Lo quiero», respondió simplemente. «Más que nada». La primavera dio paso al verano, llena de prisas, risas y pequeñas preocupaciones. Verónica trajo sus cosas del centro de rehabilitación poco a poco, como si siempre hubieran pertenecido allí. El apartamento, que alguna vez fue un impersonal retiro de solteros, floreció bajo sus manos, el olor del pan recién hecho por la mañana, las infusiones que preparaba para fortalecer la salud de los niños, los juguetes esparcidos en los rincones como prueba de una vida finalmente viva. No había prisa por una boda de papel. Ambos tenían demasiadas cicatrices como para apresurarse a hacer nuevos juramentos. Pero en la práctica fueron una familia desde el primer día que ella cruzó esa puerta. Verónica continuó su rehabilitación con una terquedad que impresionó incluso a los médicos. Las muletas dieron paso a un bastón, que pronto también se volvió innecesario, excepto los días en que la traicionaba el cansancio. Incluso había conseguido un trabajo en el policlínico local, tiempo parcial, ritmo tranquilo, pero era trabajo, era la sensación de volver a ser útil, de reconstruir su identidad más allá del dolor. Denis y Poliña prosperaron bajo su cuidado. Tenía 1000 maneras de entretenerlos, cuentos antes de dormir, canciones tontas que inventaba en el momento, pequeños juegos con muñecos improvisados. Por la noche, después de acostarlos, se sentaba con Andrei y hablaba del pasado, de su infancia, de sus padres, de cómo ella y Darina eran inseparables hasta que la vida los separó. «¿Lo sabe?», dijo una vez mientras contemplaban el atardecer desde el balcón.
A veces me pregunto si Darina no tenía razón. Si de alguna manera ella supiera que serías un mejor padre para ellos que cualquier otra persona. Andrei sacudió la cabeza pensativo. No sé. Pero le estoy agradecido. Una confesión extraña, casi prohibida. Por muy loco que parezca. Verónica sonrió, sus ojos perdidos en los colores del cielo. Yo también. Suspiró. Ella siempre fue como un huracán. Destruyó todo a su paso. Pero a veces del caos nacen cosas hermosas. El teléfono sonó un domingo, justo cuando se disponían a ir al parque. Andrei, con la chaqueta de Denis en la mano, miraba la pantalla con extrañeza. Número desconocido. Andrei Nikolaevich Kolzov. Una voz masculina, profunda, con un acento cavernoso que no dejaba dudas sobre su origen. Mi nombre es Timir Magomedovich Magomedov. Necesitamos hablar de mis nietos. El aire abandonó los pulmones de Andrei. Eso fue todo. Lo que temieron desde el principio. ¿Cómo supiste de? ¿A mí? Preguntó forzando su voz a sonar firme. Tengo mis fuentes, respondió secamente el hombre. Quiero encontrarlo. Hoy a las 15 horas en el restaurante Velo Daguestán, en primera línea de mar. No es una petición. Hoy no es posible, empezó Andrei, pero fue interrumpido. Sí. Es de tu interés. ¿Y el de los niños? La llamada terminó antes de que pudiera reaccionar. Verónica, que observaba su expresión, ya lo sabía. ¿Es él? Preguntó en voz baja. Abuelo. Andrei asintió, sintiendo que se le formaba hielo en las venas. Si ese hombre quería llevarse a los niños, si presentaba demandas, tenía dinero, tenía influencia. Tenía poder. Voy contigo, dijo Verónica con firmeza. Juntos lo enfrentamos. El viejo Daguestán era un lugar discreto con mesas de madera oscura y una iluminación amarillenta que creaba una atmósfera de secretismo. Al fondo de la sala, los esperaba un hombre mayor, pero de postura erguida y mirada penetrante. Llevaba un traje impecable como el de alguien acostumbrado a mandar. Timir Magomedovich, se presentó Andrei tendiéndole la mano. El anciano la sacudió con un gesto rápido, casi clínico, antes de volver su mirada hacia Verónica. Entonces eres la hermana de esa Darina. Verónica Laskevich confirmó manteniendo la voz firme. Siéntate. Señaló las sillas con un movimiento autoritario. Necesitaremos tiempo. Ellos obedecieron. Timir Magomedovich pidió té y dulce sin consultarles, como si su palabra ya fuera ley. Luego sacó una fotografía del bolsillo interior de su chaqueta y la deslizó sobre la mesa. Hijo mío, dijo simplemente. En la imagen, un joven sonriente vestido con toga y sombrero de graduación, miraba a la cámara con los ojos llenos de futuro. Ruslan. La voz del anciano era áspera, pero cada sílaba llevaba el peso de una herida abierta. Nuestro único heredero. Lo enviamos a Londres a estudiar. Pensábamos que regresaría un hombre que ayudaría a construir el legado familiar. Cerró los ojos por un momento. Volvió adicto. Y peor, empezó a traficar. Habló sin emoción aparente, pero Andrei sintió el viejo dolor en sus palabras. Lo intentamos todo. Clínicas, médicos, psicólogos. Nada ayudó. Cuando descubrimos que vendía drogas, lo repudiamos. Pensamos que la dureza le haría retroceder. Una risa amarga. No dio marcha atrás. Murió de sobredosis, solo como un perro. Hizo una pausa y miró más allá de ellos. No sabía lo de los nietos. Ruslan no me dijo nada antes de morir, o se lo contó a otra persona, pero no a mí. Hace poco, mientras revisaba tus cosas, encontré una libreta. Había un nombre, Darina. Y una dirección. Su mirada volvió a ellos. Contraté a un detective. Encontró a su hermana. Saludó en dirección a Verónica. Y a través de ella, tú. ¿Y los niños? Andrei sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué deseas? Preguntó directamente. El anciano lo miró largo rato como midiendo su alma. Al principio, admitió sin rodeos, quería llevármelas. Son sangre de mi sangre, el único trozo que queda de mi hijo.
En nuestra familia los niños se crían con tradición, con respeto a los mayores, con fe. Andrei sintió que se le helaban las manos. Verónica, debajo de la mesa, apretó con fuerza el suyo. No mucho, respondió Verónica, pasando su mano por el cabello de Andrei con un gesto que ya era solo suyo. Estamos felices porque Papá Noel llegará pronto. Denny, con los ojos brillantes de curiosidad infantil, no se dejó engañar. Mentir. Estás ocultando algo. Acusó cruzando sus bracitos sobre el pecho. Poliña, cada vez más observadora, tiró de la manga de su madre. Mamá, tu cara está igual que cuando el abuelo Timir trajo al perro. Andrei no pudo contener la risa. Era cierto, el anciano, en uno de sus gestos discretos pero impactantes, había regalado a sus nietos un cachorro de pastor caucásico, para proteger la casa y enseñarles a ser responsables, dijo entonces. Verónica casi lloró de emoción. Bueno, si insistes en saber, Andrei intercambió una mirada cómplice con su esposa antes de agacharse frente a los niños. Papá Noel decidió darnos un regalo anticipado este año. ¿Otro regalo? Denny abrió mucho los ojos. Además de los juguetes. Un regalo especial, corrigió Verónica, arrodillándose junto a su marido. Uno que llegará recién en unos meses. Poliña frunció el ceño, tratando de descifrar el acertijo, hasta que de repente su carita se iluminó. Un bebé. Susurró como si la palabra fuera mágica. El silencio que siguió fue roto por el grito triunfante. Nombre de Denis. Vamos a tener un hermanito. Saltó en el lugar, tan eufórico que casi derriba el árbol. O una hermanita. O ambos. Andrei lo levantó antes de que su entusiasmo lo llevara a subir al mueble. Uno a la vez, capitán, se rió abrazando a su hijo contra su pecho. Pero sí. Vais a ser los hermanos más increíbles del mundo. Verónica observó la escena con los ojos húmedos. Esta era la familia con la que nunca se había atrevido a soñar después del accidente, no solo intacta, sino en crecimiento. Y no por milagro, sino por decisiones. Para Andrei, que la eligió incluso cuando pensaba que no había nada que elegir. Por Timir Magomedovich, que prefirió construir puentes en lugar de quemar los existentes. Por Raisa Arkipovna, cuyas oraciones y consejos habían sido faros en las noches más oscuras. ¿Y el abuelo Timir ya lo sabe? Preguntó Poliña, siempre práctica. Todavía no, respondió Andrei. Pero creo que le gustará la noticia. Después de todo, ahora tendrá 3 nietos a quienes enseñará a bailar la lezginka. Denny arrugó la nariz. Espero que sea un niño. Las niñas lloran cuando se caen. No lloró. Protestó Poliña, preparándose ya para la pelea habitual. Verónica intervino antes de que la discusión se intensificara. Pongamos de acuerdo en una cosa, sea niño o niña, este bebé nacerá sabiendo que tiene los hermanos más valientes, los abuelos más sabios y los más, vaciló, buscando la palabra adecuada, hasta que Andrei completó por ella. ¿Tenaz? Decidido, corrigió ella, dándole una palmada juguetona en el brazo. Y nunca se dan por vencidos. Denny, ya aburrida de la conversación, saltó al sofá. Entonces, ¿podemos abrir un regalo ahora? Solo uno. El más pequeño. Andrei y Verónica intercambiaron una mirada. La noche todavía era larga y mañana prometía ser aún más larga. Solo uno, admitió Andrei, fingiendo severidad. Pero no hay que despertar temprano a Papá Noel. Mientras los niños se arrojaban sobre los paquetes bajo el árbol, Verónica apoyó la cabeza en el hombro de su marido. Afuera, la nieve caía silenciosamente sobre la ciudad, envolviendo al mundo en un manto blanco, como si la naturaleza misma estuviera conspirando para hacer ese momento aún más perfecto. ¿Crees que la vida puede ser mejor que esto?, murmuró. Andrei besó su cabello, respirando profundamente el olor a canela y naranja que venía de la cocina. No lo sé, admitió. Pero estoy dispuesto a descubrirlo. Juntos. Poliña se cruzó de brazos a la altura de la cintura, arrugando su naricita con una curiosidad que solo los niños pueden expresar con tanta pureza. ¿Por qué estás tan feliz?, preguntó inclinando la cabeza hacia un lado. Andrei no dudó. Con un movimiento rápido, levantó a su hija y la hizo girar en el aire, haciéndola reír que resonó por la habitación como campanas de Navidad.
Porque somos felices, respondió él, colocándola en el suelo con cuidado. Porque te tenemos a ti. Y porque muy pronto tendrás un hermanito o una hermana pequeña. El mundo se detuvo. Los pequeños se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos, como si acabaran de escuchar la noticia más increíble del universo. Por un segundo solo hubo silencio, ese silencio mágico que precede a una explosión de alegría. Luego, como si se hubiera roto un hechizo, se lanzaron por la habitación con gritos de euforia, saltando sobre los sofás, abrazándose, riendo sin motivo aparente. No entendían muy bien lo que significaba, pero lo sentían. La felicidad de sus padres era contagiosa, y ellos, sin saber cómo explicarla, sabían que era algo bueno. Algo muy bueno. Más tarde, cuando el cansancio del día finalmente venció su energía infantil y los niños se durmieron en sus habitaciones, Verónica se sentó en el borde de la cama, ajustando con ternura las mantas. Denis respiró profundamente con la mejilla apoyada en la palma de la mano, como un angelito tallado en mármol. Poliña, como siempre, estaba tendida boca abajo con los brazos y las piernas extendidos en forma de estrella de mar, como si quisiera abrazar el mundo incluso mientras dormía. Andrei contemplaba la escena desde la puerta, inmóvil. Una oleada de emoción tan intensa que le dolió subió a su garganta. No había palabras para describirlo, gratitud, ternura, algo casi sagrado, como si el universo hubiera reparado todas sus fracturas con hilos dorados. Afuera, la nieve caía en grandes y lentos copos, idéntica a aquella tarde de enero en la que dos niños pequeños habían aparecido en su puerta, trayendo consigo un resfriado que, sin saberlo, le derretiría el corazón. Pero ahora ya no era la nieve de la soledad. No fue el tipo blanco quien trabajo vacío. Fue la nieve de un nuevo comienzo, de una página pasada, de una familia que nació no por casualidad, sino por elección. Verónica levantó los ojos y le sonrió, una sonrisa tranquila y profunda, una sonrisa que solo aquellos que han encontrado su lugar en el mundo son capaces de ofrecer. Ya sabes, susurró, tan bajo que solo él pudo oír, hoy entendí algo. Cuando los bracitos te abrazan así, hizo una pausa, mirando a sus hijos, lo demás simplemente pierde su significado. No importa de dónde vinieron. No importa qué sangre corra por tus venas. Lo que importa es cuánto amor estamos dispuestos a dar. Andrei se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron como las raíces de un árbol que, contra todo pronóstico, había florecido en invierno. Los niños de enero, murmuró, mirando sus rostros dormidos. Un regalo de la nieve. Y así permanecieron, largo rato, escuchando la suave respiración de los pequeños y el crujir de los copos contra la ventana. Dos desconocidos que la vida había unido a través de fracturas. Dos corazones que, contra todo, tejieron una familia no con hilos de ADN, sino con hilos de amor, de elecciones, de pequeños gestos que, sumados, se convirtieron en algo más grande que ellos mismos. La nieve seguía cayendo, cubriendo el pasado con su manto blanco, suave como el perdón. Hacer espacio para nuevas esperanzas, nuevos sueños, una nueva vida. Aquí termina la historia de Andrei y sus inesperados hijos de enero. Una historia sobre cómo las pruebas más duras pueden convertirse en los regalos más preciados. Su camino no fue fácil, de la confusión a la desesperación, de la resistencia a la rendición, hasta que finalmente el amor los encontró, no como un destino, sino como una decisión. ¿Y tú? ¿Qué despertó esta historia en tu corazón? El gesto de Andrei, el coraje de Verónica o incluso la silenciosa sabiduría de Timur Magomedovich, ¿cuál resonó más profundamente? En un mundo que tantas veces nos enseña a dividirnos, ¿qué opinas de estos vínculos forjados no por la sangre, sino por el alma? Si estas palabras te conmovieron, si por un momento te hicieron creer que el amor puede, efectivamente, superar incluso el invierno más duro, deja que tu corazón hable en los comentarios. Comparte esta historia con cualquiera que necesite recordar que la familia es mucho más que un apellido, es un refugio que construimos con nuestras manos y nuestro pecho. Y no lo olvides, suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias de personas comunes y corrientes que, ante lo imposible, descubren que la verdadera felicidad muchas veces está donde menos la esperamos. Porque al final, las mejores historias no son las que nos hablan de héroes lejanos, sino de nosotros mismos, de nuestra capacidad de amar, de perdonar, de renacer. Gracias por estar aquí. Gracias por creer, junto con nosotros, que hasta la nieve más fría puede convertirse en la cuna de la primavera.